que está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Pero lo impresionante es que nací en Haití. ¿Han escuchado hablar de Haití aquí? ¿Sí? Nací en Haití en una familia cristiana, pero lamentablemente a unos meses de haber nacido, mis padres se divorcian, lo que provoca que yo no conociera a mi mamá hasta los 16 años. Cuando les digo que no la conocía, estoy diciendo que no tenía ni foto, ni llamadas, ni remesas, ni absolutamente nada. E incluso descubrí claramente cuál era la fecha de mi cumpleaños a los 16 años. Nunca me celebraron cumpleaños, o sea, es algo increíble. Pero durante ese tiempo me hacían muchísimo bullying, porque en mi cultura una persona sin una madre presente es literalmente un huérfano, porque el papá simplemente es proveedor. La mamá lo es todo en la cultura haitiana. Entonces, al no tener una madre presente, ya se pueden imaginar el bullying que me hacían todo el tiempo en el colegio. Cuando llegaba el Día de las Madres, que llevaban flores y cartas, yo veía a los niños llorando y declamando poesías, y yo me preguntaba, pero ¿será posible que ese amor es real? Porque yo nunca lo había experimentado. Ahora fíjense, es una primera estación. 2010, 12 de enero, acontece el terremoto más devastador de la historia de mi país, y yo también estaba ahí. Acontece que esa tierra comienza a sacudirse. Literalmente pensaba que todo se había acabado. Pensé que era Jesús que había venido ya. Y esto le da apertura a una próxima estación. Mi padre entonces me dice: tendrás que mudarte a la República Dominicana para entonces vivir por primera vez bajo el mismo techo con la mujer que te dio a luz. Viajamos y llegamos a la República Dominicana en 2010. Nueva cultura, nuevo idioma, comida, todo es diferente. Yo personalmente no sabía absolutamente nada en español, así que si de pronto me trabo, perdónenme. Tuve que aprender desde cero. Y nada, estoy en una casa literalmente sumamente humilde, pero lo más importante de esa estación es que todo lo que me habían dicho desde niño, de que mi mamá no me quería, de que mi madre incluso nos había abandonado porque ya tenía otros hijos en Dominicana, o se había enamorado de otras personas, lo que hay que nos dijeron un montón de cosas que nos hirieron. Y cuando digo nos, es mi hermano mayor y yo. Nos hirieron desde pequeño, nos laceraron con muchas mentiras. Entonces, cuando yo llego a la República Dominicana, tengo la oportunidad de vivir con esa persona que se supone que no quiere saber de mí, que ahora por obligación tengo que vivir con ella. Ahora imagínense un teenager, un joven, un adolescente con ese corazón lleno de rencor, falta de perdón, de tantos sentimientos negativos que había hacia esa persona. Yo siempre hacía música, siempre me encantaba cantar, iba a muchos eventos. Era mi escape para no estar en la casa, para no verle la cara a mi mamá. Pero un día, diga conmigo, pero un día fui a la iglesia y una señora estaba predicando acerca del perdón. Literalmente pensé que todo lo que yo estaba viviendo en mi casa, mi mamá yo pensaba que ella le había dicho todo a esa predicadora que estaba hablando en ese momento. E incluso cuando ella señalaba al público, ese dedito iba directamente a la frente mía. Todo era exactamente lo que yo vivía en mi casa. Y al final de esa prédica, ella invitó a pasar a todos los jóvenes para orar por ellos. En ese momento pues yo también pasé y oró por nosotros. Fue algo maravilloso, algo hermosísimo. Imagínense una iglesia pentecostal en Dominicana, una locura, eso es increíble. Pero lo más importante es que cuando yo salgo de la iglesia, tenía un compromiso, y era seguir en esa estación con la falta de perdón, sin reconciliación, con el mismo dolor con el que crecí toda mi vida, o darme a mí la oportunidad de que el tren avanzara.
Y al llegar a casa, traté de llegar muy tarde. Me quedé compartiendo con los jóvenes en la iglesia con tal de que mi mamá estuviera durmiendo ya, porque ella duerme muy temprano. Yo llegué como a las 11, casi las 12 de la medianoche, y cuando yo llego y toco la puerta, la que abrió fue ella. Y simplemente nos miramos hacia los ojos, y de pronto ella comienza a llorar. Increíble, no sabe lo que pasó en la iglesia. Y yo obviamente me quebranté totalmente. Ella me abraza y me dice: perdóname, mi hijo. Y yo comencé a decirle que la perdonaba. Comenzamos a llorar, y en un lapso de unos 5 minutos abrazados, llorando, nos volvimos dos, etcétera, llorando. Y pude recuperar 16 años en 5 minutos de un abrazo genuino. A partir de ese momento aprendí algo que es muy importante, que quisiera que ustedes se lo llevaran para su casa. Y es que cuando no perdonamos, no estamos cometiendo un homicidio, estamos cometiendo un suicidio. La falta de perdón es similar a tomarse un vaso de veneno y esperar que aquel que te hizo el daño sea quien muera. ¿Entendieron? Imagínese que usted tiene sus alas para volar, sueños para alcanzar, y usted con la falta de perdón lo único que hace es que se corta las plumas, y por más que lo intente no va a llegar a ningún lado. Mi vida cambió automáticamente desde esa madrugada cuando llegué a mi casa y mi mamá me abrazó por 5 minutos y recuperamos esa amistad que se había dañado por muchísimo tiempo.